Autoriza Mendoza, en marcha el segundo tiempo. Movió Libertad. Aquí está Santa Cruz. Barreto se retiró, ingresó Portillo. Juega Cristaldo por bajo para González. Cristaldo. Adelantando y picando Ramona. Marca en el fondo Cabañas. Aquí juega. De esta forma Paniagua. Y la que se va a sacrificar probablemente más allí para colaborar con sus compañeras en la defensa va a ser Erika Cartamán. Entonces, con el ingreso de Portillo, con la salida de Barreto, lógicamente vamos a verla un poco más retrasada. Y ya vemos cómo se va ubicando también en el centro mismo del campo de juego Erika Cartamán. Saque de mano, cumple Paniagua. Ahí está la marca de Santa Cruz, luchando Galeano. Ortiz. Sánchez. Va Sánchez. Falta de Cristaldo. Infracción de Cristaldo. Volvió a cometer otra falta sobre Sánchez. Se salva de la tarjeta hasta aquí Cristaldo, que siempre entra fuerte. Y llegó tardísimo en este cruce Lauri Cristaldo, que normalmente la vemos que suele entrar bastante fuerte en las jugadas, en la disputa del balón. Aquí se salvó de la tarjeta amarilla. Le va a pegar Cabañas nuevamente. Cuidado, se abre ya. Vamos, cuidado. Partirá el envío de Cabañas. Cabañas. Pelota que termina fuera de la pista. Reposición será con Ortiz, con Isabel Ortiz. Aquí viene tocando entonces en salida Libertad la imagen de Cartamán. El pelotazo de Ortiz. Levanta Sánchez, Martínez, Ortiz, Galeano. Ramona Martínez gana. Zambrano. Cortaza. Cartamán. Cortaza. Pelota para Portillo. Avanza con peligro. Libertad cruza Benítez. Sale Chávez. Cruzó Benítez. Sale Chávez. Domina en el fondo la arquera de Guaraní. Enorme la cobertura allí por parte de Hilda Benítez, que veníamos remarcando la gran labor que tuvo hasta el momento, y con lo justo se arroja para impedir que llegue en buenas condiciones ese balón a María Portillo, que uno sabe, y creo que justamente por eso se arrojó también de esa manera Benítez. Uno sabe lo que puede hacer una vez con la pelota en los pies allí María Portillo, que justamente ingresó para darle esto, mayor movilidad, mayores espacios para generarle a sus compañeras también. Entonces, para eso fue el cambio de Portillo, entonces, que hasta el momento ya la vemos un poco participativa, intentando también generar jugadas hacia el arco de Chávez. Carga Libertad Limpeño, Villamayor, juega para Ramona, va al centro para Portillo, vale la carga, pidió posición de adelanto Paniagua, vale la carga para Libertad, centro que viene, ¿quién quita? Benítez. Benítez y el despeje, insistiendo Santa Cruz, va con todo Libertad Limpeño, Santa Cruz, Marialba, Zambrano y el centro, Ortiz, toca para Sánchez, aguanta Sánchez, está Sánchez, se mete al medio, Sánchez protege la pelota, pierde. Vamos saliendo, Nica, afuera. Salimos, Rosa. Aquí el juego de Ramonita, trabó y ganó. Espinosa carga a Guaraní, ahí está Espinosa, acompaña a Martínez, filtra la pelota, pero está Natalia Genes, dejando finalmente para Isa Ortiz. Aquí Guaraní desperdiciando una chance interesante, porque se apuró en dar ese pase, o de hecho fue muy largo ya el paso de la combinación que quiso hacer allí Wilma Espinosa para Jessica Martínez, que ya se iba acomodando por su perfil derecho. Entonces desperdiciando esa situación
Wilma Espinosa. Aquí va cargando Libertad y en el centro. Y Benítez nuevamente despejando esa pelota. Insiste Cortázar. Benítez otra vez. Baja para Cabañas. Portillo. Buena acción de Portillo. Cruza Cabañas. Despeja Cabañas. Genes. Cortázar. Más al medio. Zambrano recibe. Sube Santa Cruz al disparo arco. Chávez. Siempre bien posicionada Milani Chávez, la arquera de Guaraní. Y otra vez intentando sorprender Marialba Zambrano, que de cualquier manera tenía un poco más de metros para irse más hacia adelante, pero ella decidió rematar. No fue certero ese tiro entonces y se adueñó de ese balón en Milani Chávez. Carga Guaraní, el centro que quiere meter. Peralta insistiendo ahí, Martínez cometió falta. Infracción de Jessica Martínez, pelota para Libertad. Más atrás. Creo que lo que indica Astrid es que ella va a autorizar para que se juegue porque querían reanudar rápidamente ya las futbolistas de Libertad. Cristaldo. González. Ayuden a presionar. Ahí está Cristaldo. Pelota que va dominando Zambrano. Toca y juega Cartamán. Zambrano. Atención, va Zambrano con el centro. Benítez que no puede cortar. Ahora sí, Benítez. La primera no pudo, en la segunda se repuso. Paniagua. Recupera Santa Cruz. Ramona Martínez domina. Abre para Zambrano. Cruza muy bien. Sobrepasando a Portillo. Está aguantando Guaraní este momento de Libertad que va con todo, ¿eh? Sí, se escucha también de fondo Junior como Chávez está pidiendo insistentemente que vayan a presionar más, que salgan a presionar más. Habíamos visto esa jugada en el primer tiempo, ya ahora replegándose en el fondo el conjunto de Guaraní. Lógicamente tiene que intentar salir un poco más porque de cualquier manera puede terminar y sufriendo el conjunto de Sotelo. Y aquí acelera Espinosa. Ahí está Espinosa. Se va metiendo por el medio Espinosa. Deja para Peralta. Pierde. Recupera Ramonita. Zambrano. Edith. No, es Cortázar en este caso. Aquí recupera Arminda Troche. Cuidado, juega en corto. Se repuso. Martínez, ahí está Martínez. Se va apoyando en Cabañas. Está la presión sobre Cabañas. Paniagua. Se robaba Ramonita ahí. Galeano. Toca con Ortiz. Acelera. Acompañando Martínez. Pelota para Jessica. Martínez mete el centro. Sale Ortiz. Domina Ortiz. Y es algo que tiene que cuidar también Guaraní, no arriesgar tanto. En la salida veíamos cómo casi Paniagua se complica al momento de controlar ese balón. Y aquí va Ramona. Ahí está Ramona. Remata Ramona. Chávez que manotea, saca al medio. Y ahí está Peralta para complementar todo. Con lo justo. Termina arrojándose y desviando esa gran pelota. Gran subida también aquí por parte de Martínez, donde lanza ese centro buscando a alguna compañera y estaba solita, destapada allí Gloria Villamayor, pero ya con ese desvío por parte de Chávez termina dejando sin opciones al equipo de Libertad Limpeño. Aquí sale Guaraní. Sánchez que busca, protege la pelota Cristaldo. Será reposición de manos para Libertad Limpeño que está abajo por 1-0. Por eso va apurando, por eso va presionando. Natalia Genes para cumplir. Ya Cabañas. 1-1 la marca. Rosa, agarrame ahí. Michael,
Limpeño que también trabaja bien, al menos en la marca o lo que tiene que ver con las subidas de Joana Galeano, también de Fidencia Ortiz, y que ahora están trabajando ya netamente en lo que es ese trabajo en defensa, pero por ese lado trabajando bastante bien Libertad Limpeño, porque son jugadoras que lógicamente cuando tienen el balón en sus pies, se podría decir, Junior, y yo lo denominaría de esta manera, prácticamente medio gol. Son las pelotas que normalmente suelen meter en el área estas futbolistas. Sí, así es. Cortaza juega atrás, o es González. González jugó atrás. Tocando con Cristaldo. Fuerte el pase para Santa Cruz. Faltó precisión en esta salida. Está mostrando un poco de nerviosismo también Libertad Limpeño en ese afán de ir a buscar desesperadamente el gol del empate. Aquí vemos cómo entrega de mala manera el Lauri Cristal. El grito de marca que se escucha, lateral. Marcando en el fondo Cristaldo, aquí va insistiendo Guaraní, atención, va subiendo entonces Ortiz, marca en el fondo Cristaldo, pelota ya salió hacia el costado. Cuidado, cuidado ahí. Otra vez para Guaraní, indica Astrid Mendoza. Ahí está Paniagua. Después de este avance nos comenta la próxima fecha, la 10, cómo viene la mano. Claudia Blanco cuando va buscando. Joana juega ahora con Troche, se mete al medio. Aquí viene Troche. Sánchez. Sánchez. Paniagua. Recuperando Zambrano. Ramonita, ¿para quién? Para Villamayor. Zambrano. Ahí está la lucha. Cómo aguanta bien la pelota Villamayor. Villamayor que vino para este torneo, ¿no? Así mismo, como refuerzo para el Clausura y la Libertadores. Vale centro, Benítez y la marca. Atención, va Ramona, le ganó a Paniagua, insiste Ramona. Ramona quiere el disparo. No se pudo acomodar, reclama falta después. Ortiz sale jugando Guaraní. Ahí está Ortiz, toca para Galeano. Hay espacio. Galeano sirve la pelota para que Espinosa pueda acelerar. Aquí va Espinosa, persigue Santa Cruz. Espinosa cruza. Abajo Ortiz. No llegó Sánchez y abajo Ortiz manotea y salva la situación. Increíble realmente lo que se acaba de perder aquí Guaraní. Gran subida, gran corrida de Wilma Espinosa por punta izquierda. Él lanza ese centro, ese buscapié. Y para mi gusto pudo haber hecho algo más Jessica Martínez en esa acción. Aquí vemos cómo trepa en la cancha el envío y extiende la pierna. Había sido Sánchez, Daisy Sánchez, entonces que no extendió lo suficiente esa pierna izquierda para poder desviar el balón en busca del segundo tanto de Guaraní, que llegó después de mucho. Junior se está quedando bastante ya el conjunto aborigen, que tampoco es un buen negocio, porque debería de salir a buscar también ese gol tranquilizador, se podría decir, pero no le conviene a Guaraní también tirarse mucho allí en el fondo. Y hablábamos de la fecha 10, que todavía no tiene horario y día oficial, pero sí sabemos, por ejemplo, el rival que va a enfrentar el conjunto de Libertad Limpeño, que se va a medir ante Tacuarí, y otro gran partido, otra gran prueba que va a tener Guaraní en este Clausura, que se va a medir a Cerro Porteño. Entonces, los cruces o lo que le espera a ambos equipos en la fecha número 10, ya acercándonos, encaminándonos
a lo que va a ser la última fecha, la fecha 11 de esta fase regular, para meternos ya de lleno a lo que van a ser las semifinales y posteriormente la final. La salida. Ahí está el pelotazo entonces. Marca Benítez. Gana Benítez. Ortiz. Martínez. Ortiz. Avanza Guaraní. Busca Sánchez. Intenta jugar de primera. Cristal de una marca. Recuperando para Libertad Limpeño. Presionando Guaraní también en la media cancha. Martínez. Atención que va ganando ahí Cartamán. Le queda ahora a Portillo. Epa. Recupera Ramona. ¡Fuera! Ali, tenés una atrás. Atenta. No se atenta encima con Michael. Jessica. Por cabo, Michael. No se sobra. Voy. Marca Cabañas. ¡Fuera! ¡Salimos! Quita para Guaraní. ¡Salimos! Retrocediendo peligrosamente Guaraní, ¿eh? Chica, vamos. Sí, se está quedando bastante, dándole unos metros a Libertad Limpeño para que pueda generar allí alguna jugada de peligro. Aquí avanza el cuadro de Libertad Limpeño cuando Johanna Galeano ahí está recogiendo el balón. Portillo. ¡Salimos! ¡Salimos! Pero en cualquier momento puede aprovechar Guaraní ese espacio que va dejando también Libertad. Y se va lanzando también Libertad Limpeño en ataque, lógicamente en ese afán de igualar el marcador y consecuente a eso, los espacios que le encantan principalmente a jugadoras como Espinosa, Martínez, también Sánchez. Entonces puede dificultar eso también en la defensa de Libertad Limpeño. Ortiz juega para Galeano. Va la presión sobre ella. Queda en el piso, reclama falta. Sigue el juego. Cortaza. Sigue sentida Galeano. Benítez. Y ahora Ortiz. Sigue sentida Galeano. Prosigue el fútbol. Va al centro. Atención, va saliendo Chávez. Un poco rara la manera en que fue a disputar ese balón María Portillo, porque aparentemente, o me da la impresión de que se imaginó, pensó que la árbitra iba a parar el partido, pero lógicamente estaban en ataque y no podía decidir eso Astrid Mendoza. Termina adueñándose del balón Nilani Chávez. Esa puntada final es donde él estaría, o lo que le estaría faltando a Libertad Limpeño, que está bien de media cancha para arriba, pero allí en los últimos metros es donde no está teniendo muchas ideas. Hacia adelante, ya pide. González que grita. No, se escuchó también de paso. Con experiencia ahí hizo impresionar Edith González. Y Mendoza que no se le va a comprar porque estaba allí prácticamente detrás de González. Y González que rápidamente cuando cae al piso se vuelve a recomponer. Benítez quita. Hasta aquí cumpliendo bien la defensa de Guaraní. Creo que Benítez es una de las zagueras centrales más completas que tiene nuestro fútbol femenino junior. Aquí vemos este pisotón por parte de Troche, perjuicio de Cortaza. Te decía lo de Benítez, que no solamente va bien por arriba, no solamente corta, no solamente molesta, sino que también tiene muy buena técnica. Chávez manotea esa pelota, el centro que manoteó bien, bajó para Galeano. Aquí aguanta entonces Sánchez, carga Guaraní y aquí está lo que le decía. A ver si cruza Espinosa, va con la aventura individual, marca Genes, sigue insistiendo Guaraní, ahí está peleando Genes. Creo que era cruzar antes para Jessica Martínez, peleó y recuperó Espinosa, descarga para Ortiz.
Más al centro del campo de juego recibiendo Galeano. El centro de Galeano con dirección a Troche. Despeja González. Perdió demasiado tiempo allí Wilma Espinosa. Uno presagiaba que ya iba a lanzar ese cambio de frente para su compañera, pero ella decidió continuar con su carrera y ya después le ganó de buena manera también la posición Natalia Genes. Aquí hay pelota. Hay balón favorable para Guaraní. Zambrano que va recuperando. Portillo cambia para Ramona Martínez, que acelera. Sube Ramona Martínez. Jugando con Zambrano. Pide presión. Esa es la indicación de Chávez, ¿verdad? Sí, es Nilani, la arquera de Guaraní, la que se le escucha en el sonido ambiente. Claro, que no se acerquen tanto hacia su arco. Salir un poco más. Villamayor. Villamayor. Sube Genes. Atención con esta proyección de Genes. Llega la pelota. Ahí está Genes. Genes se acomoda, mete el centro. Benítez quita el córner. Y es todo lo que necesita también Libertad Limpeño. Alguien que gane. Fondo de raya. Aquí vemos el ingreso de Diana Benítez. Camiseta 17. Y se va a retirar Gloria Esther Villamayor. Segundo cambio, ya que introduce Romero, pero es la primera ventana que está quemando el estratega de Libertad. Atención. Hay pelota entonces, le pega Benítez. Benítez, mete el centro Benítez, sale Chávez, cabezazo de Cabañas. Ramona Martínez insiste. Ramonita va jugando otra vez para Benítez. Cruza de primera, intentó. Marca de Troche. Será córner. Cuidado. Falta sobre Benítez de Troche. Infracción sobre la recién ingresada. Córner. Juega en corto. Benítez se acomoda. Logra meter el centro. Va buscando Chávez. El cabezazo. Saca Guaraní. Aquí va corriendo Espinosa. Marca Cortázar. Lucha Sánchez. Va Sánchez. Ganó Sánchez. Juega para Espinosa. Está sola. A ver. Pero se anima. Parece a encarar. Va Espinosa. Cuerpea y recupera la pelota Chávez. Genes. Cortázar. Aquí el balón en poder de Peralta. Martínez presiona. La otra Martínez, Ramona. Juega Portillo. Avanza con peligro Libertad. Atención va Ramonita. Atención va Ramonita. Ramonita define. Tapó Chávez. Y regalando nuevamente pelotas allí en la salida. O más bien, ya en el medio sector fue donde Martínez había entregado esa pelota. Muy buena jugada allí por parte de María de los Ángeles Portillo, que le puso la pelota por delante a Ramona Martínez, que termina definiendo de mala manera. Habíamos dicho que siempre la encontramos a Nilani Chávez bien ubicada. Aquí vemos nuevamente la jugada de Martínez, que un poco desacomodada también termina rematando. Creo más bien que es muy derecha ya Ramona Martínez. Intentó definir con ese pie, pero era para definir de zurda y termina desperdiciando una buena pelota el conjunto de Libertad Limpeño. Está muy sentida Fidencia Ortiz, la capitana de Guaraní. Se viene Luz Franco. Últimas indicaciones de Sotelo. Z número 7 para ella. Para Franco. Y Libertad Limpeño que debería explotar de mejor manera en las bandas, tanto por derecha como izquierda,
Sabemos que Natalia Genes es una futbolista muy rápida, ya en potencia vimos cómo le va ganando también en esos duelos a Wilma Espinosa, lanza bien los centros también, entonces ahora tiene jugadoras que pueden ir bien también o que van bien también allí por arriba y deberían de sacarle mayor provecho a ese tipo de jugadas. Bueno, y se va ¿quién? Martínez, ¿verdad? Guaraní. Sí, camiseta número 16, Jessica Martínez, para permitir ya el ingreso de Luz Franco. Franco al terreno de juego. Inmediatamente va a presionar. Ramona Martínez. Buena jugada. Benítez. Toca para Martínez. Se muestra otra vez Benítez. Martínez se mete por el medio. Atención, Portillo que no alcanza. Deja pasar Paniagua. Chávez. Asegura la pelota en el fondo para Guaraní. Vamos saliendo. Salimos. El pedido de Chávez. Ramona. Atención, Portillo se mete con peligro. Portillo por el empate. Portillo por el empate. ¡Gol! ¡Gol! De Libertad Limpeño, señoras y señores, apareció la goleadora. Aquí se escapó muy bien Portillo. Pelota que cayó a la espalda de la defensa. Define Portillo. Llegó el 1-1 para Libertad Limpeño. Y en el primer y único error que hasta el momento tuvo la defensa de Guaraní, aquí descoordinación entre Benítez y Cabañas, que le da la opción allí de correr en busca de ese balón a María de Los Ángeles Portillo, que con toda su clase, con toda su categoría, termina poniéndole arriba de Nilani Chávez ese balón. Tremendo golazo por parte de la goleadora que tiene el conjunto de Libertad Limpeño, María de Los Ángeles Portillo, que ahora ya en pareja pone el partido así tal cual empezó. Igualdad entonces en la tarde de hoy, 1 para Guaraní, 1 para Libertad. 1-1 está el partido. Aquí avanza Cartamán, va el remate de Cartamán, tapa Chávez. Tapó Chávez. Y creo que es un poco de premio también para el esfuerzo que estaba haciendo Libertad, ¿verdad? Sí, se lanzó ya totalmente al ataque a buscar, a intentar buscar ese gol que le daría el empate, lógicamente. Y veíamos, Junior, que creo que la que no volvió a su posición fue Hilda Benítez. Entonces tuvo que salir también a cubrir allí Jessica Cabañas. Entonces dejaron ese hueco allí a las espaldas. Entonces muy buena pelota también allí metida para Portillo, que sabemos que jugadas así, pelotas así, no te va a perdonar. Entonces ya igualando el marcador en este encuentro. Galeano. Joana que mete el centro, marca Genes. Benítez. Toca con Ramonita. Marca bien Paniagua. Ahí está jugando Franco. Otra vez para Paniagua. Adelanta la pelota para Wilma Lice. Va Espinosa. Mete el centro. Espinosa. Pelota que se desvía. Quita Benítez. Lucha y gana Cortázar. Bajó para Martínez. Aquí está Paniagua. Falta sobre Ramona Martínez. Y ahora ya ataca con menos gente Guaraní, que ya como en el inicio de esta segunda etapa se dedicó netamente a defender, y decíamos, Junior, que no era un buen negocio, porque ahora ya con el envión anímico que tiene Libertad Limpeño y con todas sus jugadoras estrellas ya dentro del campo de juego, luego de ese gol va a ir a buscar desequilibrar a su favor ya la cuestión. Entonces tiene que cuidarse el doble el equipo de Guaraní. Portillo hace el esfuerzo, mete el centro, tuvo esta posibilidad de Libertad. Aquí empuja Ramona, comete falta sobre Alice. Infracción de Ramona Martínez. El esfuerzo de Portillo mantuvo en cancha
Metió el centro, esa pelota buena que tuvo Libertad en esta. Y una pelota que ya parecía que se perdía por raya final. La pone de vuelta en juego Portillo. Aquí vemos cómo termina empujando Ramona Martínez entonces, que fue a la búsqueda de ese balón. Allí ordenando también de fondo Nilani Chávez a su defensa. Que como te decía Junior, en el primer error que tuvieron en este partido, ya lo transformaron en gol. Seguro ya también replanteándose cómo va a ser el esquema, cómo va a ser el juego de Guaraní, que ya estaba totalmente tirado, replegado allí en defensa. Tiene jugadoras con que salir lógicamente al ataque, sí, ya un poco desgastadas, pero de cualquier manera tiene herramientas el cuadro de Sotelo. Va quitando Guaraní el fondo. Vamos a ganar ahí. Otra, profe. Chicos, muévense, muévanse. Fuera, fuera. Saca con fuerza desde el fondo Guaraní esa pelota. Franco, ahora Ortiz, Galeano, Ortiz, Espinosa, 1-1 está el partido. Va Espinosa metiéndose al medio, sigue Espinosa, no pierde la pelota, saca el remate. Domina Ortiz. Estamos en línea. El despeje de Isa Ortiz. Benítez. Gana muy bien. Peralta. El grito de sin falta, sin falta. Con este empate, ¿cómo va quedando la tabla en la tabla? ¿Cómo va quedando Guaraní? ¿Cómo va quedando Libertad Limpeño? Y Guaraní que va a 22 puntos de confirmarse este resultado, Junior, y Libertad Limpeño a 19, todo igual en cuanto a posiciones, segundo Guaraní y tercero Libertad Limpeño. Bueno, está el panorama entonces. Es un partido que no tiene que perder Guaraní entonces para cuidar celosamente esa segunda ubicación. Así mismo, Junior, porque de perder puntos, de perder terreno el equipo de Guaraní, le podría tocar nuevamente, y hablo de quedarse en esa cuarta posición, le podría tocar nuevamente el conjunto de Olimpia. Creo que es el equipo que nadie quiere enfrentarse en semifinales. Entonces, cabe aclarar también, Junior, o más bien ir diciendo cómo va a ser o cómo se va a desarrollar esa fase de semifinales. El primero va a enfrentarse al cuarto y el segundo ante el tercero, partidos de ida y vuelta, lo que da indicios de que este mismo compromiso se podría dar nuevamente, de confirmarse lógicamente estas posiciones ya en la fecha número 11. Podría darse el duelo entre Guaraní y Libertad Limpeño. Aquí le pega Benítez. Bien el centro de Benítez. Cabezazo defensivo de Guaraní. Galeano complementa. Le va quedando a Sánchez, juega por el medio. Viene Alice entonces con este panorama, pero adelantó mucho esa pelota. Franco recupera para Guaraní, insiste el legendario. Ahí está Ortiz. A ver qué hace Ortiz, juega para Franco. Carga con peligro, marca Ramón. Galeano, no pudo recuperar Galeano. Martínez sí, avanza, juega para Benítez. Benítez para Cartamán, fuerte el pase. En los ataques, Guaraní está fallando a la hora de
en este caso, tener el balón y meterse nuevamente, cerrarse en diagonal en vez de abrir un poco más el panorama por los costados y que vayan llegando más compañeras allí en apoyo. Así es. Espinosa, que yo la veo un poco egoísta, Junior, en la tarde de hoy. Ya vimos varias ocasiones donde tenía compañeras a disposición como opciones de pase, pero ella termina decidiendo rematar de lejos o en todo caso ya la marca, la presión termina robándole el balón. Lateral que se cumple a la carga Libertad. Ahí está Portillo, bajó bien para Benítez y volvió a jugar con Portillo. Carga con peligro otra vez. Libertad Limpeño. Cruza la pelota. Portillo sale. Chávez se le fue. Está atenta ahí Paniagua. Chocó con Cartamán la arquera. Paniagua salva. Quedó sentida Chávez. Es córner, ¿verdad? Sí, va a ser córner para Libertad Limpeño. Nuevamente con la participación de Portillo por ese lado izquierdo. Lanza el centro y Erika Cartamán, buscando conectar con ese envío, termina chocando contra Nilani Chávez. Le están dejando bastante espacio, le están dejando bastante sola a María Portillo. Y vemos que se prepara también para ingresar en Libertad Limpeño Zunilda Coronel. ¿Qué número? Camiseta 22. Coronel. Media punta, ¿verdad? Sí. Una jugadora interesante también que... Espíritu ofensivo. Bastante espíritu ofensivo por parte de Zunilda Coronel. Creo que tiene 20 años. Hizo casi toda su carrera en Libertad Limpeño, recuperándose o ya recuperada del todo de una cirugía en los ligamentos. Vemos la charla de Romero. Se retira Cartamán. Tercer cambio, segunda ventana para el equipo de Libertad Limpeño. Entonces, camiseta 22 para Zunilda Coronel y se retiró Erika Cartamán. Centro que viene, atención. Marca en el fondo Guaraní. Aquí está Ramona. Quiere girar, marca Ortiz, giró Ramona, mete el centro. Chávez que domina. Quizás el reclamo que se escucha también sea porque piensan que las futbolistas de Guaraní van a quemar tiempo, van a quemar minutos. Entonces allí sentida Jessica Cabañas, mientras vemos lista para ingresar a Angie Delgado, camiseta número 14 en el equipo aborigen. Bueno, señoras y señores, el partido está 1-1. En ese córner fue donde termina lastimándose Cabañas y ya después tuvo la oportunidad de arrojarse al piso. Bien, vale. De a poco va terminando esta Se va Peralta. presentación de Libertad y Guaraní. Se va Peralta. Sí, se retira Nora Peralta, camiseta número 4, para dar ingreso a Angie Delgado, que normalmente la vemos de titular, pero había resaltado la lesión, o al menos la dolencia que tuvo en el partido pasado, donde había sido retirada justamente. No completó los 90 minutos Angie Delgado. Ahí está buscando Franco. Aguanta Ortiz. Marca Zambrano. Falta de Zambrano.
Marca su territorio Zambrano. Reclama Ortiz. Mayor castigo. Hasta aquí no apareció ninguna tarjeta, ¿verdad? Ni una sola tarjeta. Ya. Está Zambrano. Sí, una caricia allí de la venezolana. Fuerte, ¿no? Sí. Imponiendo también presencia allí María Alba Zambrano. Atención con este despeje. El centro que viene. Marca en el fondo Genes. Benítez salió. El lateral entonces que corresponde a Guaraní, que no se apura tanto. De hecho le conviene ralentizar las jugadas, meter la pelota al freezer. Le vendría muy bien al conjunto aborigen. Bien. Guaraní que hasta aquí cambió solo uno. Cuando viene Franco. Y ahí aparece Santa Cruz. Aparece Santa Cruz para salvar la situación. Insiste Guaraní. Va al centro de Espinosa Delgado, que va buscando también en ese sector. Aquí llegó Guaraní. Aquí apuró a Legendario. Insiste con Franco. Franco. Pelota que tiene la número 7. Franco en la media luna. El despeje. Y ahora la salida para Libertad. Portillo se le fue. Aquí apuró y casi llegó el segundo de Guaraní. Y uno se pregunta de dónde apareció esa pierna. En este caso había sido Franco la que termina ganándole a Ortiz, que salió dudosamente a cortar esa jugada. Pero aquí se salvó el equipo de Libertad Limpeño. Coronel. Y salvó Santa Cruz, porque estaba ahí Delgado para empujar nada más esa pelota. Sí, estaba en el lugar indicado allí Jessica Santa Cruz para evitar la caída de su valla. Coronel que domina, Coronel que levanta la mirada, intenta llegar con la pelota. Portillo recupera a Espinosa. Galeano, Espinosa. Balón atrás, Cabañas que saca con fuerza. Cristaldo levanta esa pelota, cae en el disco principal donde va peleando Zambrano. Galeano juega para Espinosa. Galeano tocando Guaraní. Atención que va Coronel, que frena la marcha, mete el centro. Franco que aguanta. Ahora Delgado. Carga Guaraní. Presencia de Cristaldo en el fondo. A falta de los minutos restantes más, a eso ya le sumo la adición también. En el inicio de la fecha 9 estamos registrando un empate de 1-1 de ambos partidos. Está predominando ese marcador, al menos en estos dos partidos que tuvimos el día de hoy, Junior. Muy poca producción de goles en cuanto a las atacantes de los 4 equipos que ya tuvieron su presentación en la tarde de hoy. Ahí le va a pegar entonces Zambrano. Meterá el centro largo Zambrano. Cuidado con esta fuerza aérea de Libertad Limpeño. Tiene que defender Guaraní. Chávez ordenando su barrera. Libertad busca el segundo. Zambrano tiene buena pegada. Zambrano viene con el centro. ¡Oh! Pelota que se desvía. Termina. Estaba adelantada Portillo. Bastante picante ya ese envío, ese centro puesto por María Alba Zambrano en el corazón del área. Fue a buscar en posición ilícita María de Los Ángeles Portillo, que termina desviando el balón. De cualquier manera la pelota termina afuera, pero ya estaba invalidada esa jugada.
Y en Copa Libertadores Junior, en los 4 equipos que ya están conformados, lógicamente vamos a tener presencia de paraguayas, mientras vemos que se adicionan 5 minutos más. Hablando de la Libertad, qué buenos equipos participan. 4 grupos, espectacular cada grupo, ¿eh? Sí, bastante. Con presencia de embajadora nuestra. De embajadora, bastante buenos equipos realmente, Junior. Hay que decir que está creciendo y muchísimo en lo que es el fútbol femenino sudamericano. Entonces ya con presencia de equipos paraguayos y también de futbolistas paraguayas que están militando en varios equipos también en el exterior. Ya están las convocadas para la Copa América de futsal también, ¿no? Sí, ya están convocadas. Entonces Nadia Rodas ya dio la lista de las futbolistas que nos van a representar en esa competencia. Marca en el fondo Cabañas, aquí está Delgado, Zambrano que recupera, ya pasó 1 minuto del tiempo adicionado, que fueron 5. Resta poco al partido. Cabañas y este pelotazo. Cristaldo baja. Zambrano abre. Cortaza que maniobra. Coronel. Abajo la marca de Paniagua. El 24 de este mes arranca ese certamen Junior, la Copa América de futsal femenina, y se va a extender hasta el 1 de octubre. Será en Argentina. En Buenos Aires, así mismo. Quita la pelota. Ortiz insiste ahora Guaraní. Ganó bien arriba Cristaldo. Zambrano. Genes intentó meter el pase, cortó bien ahí. Troche que acelera y no llega. Este domingo tenemos participación de la Albirroja Sub-19 femenina en la Liga de Desarrollo de esa categoría. Entonces va a ser el debut a las 13 horas de nuestro país en tierras uruguayas. Entonces vamos a tener nuestro compromiso ante el combinado albiceleste. Bueno, hay mucha actividad, ¿eh? Bastante. En esta parte del año. Copa América de futsal, Conmebol Libertadores femenina, lo que respecta a la modalidad campo. Después tenemos Panamericanos, Juegos Panamericanos, y Así también es. la Liga de Desarrollo Sub-19. Hace poco terminó la fiesta de evolución también, Sí. donde Olimpia se quedó en el 3er lugar, la categoría Sub-16 creo que había sido. Hablando de sub, ¿cómo está la sub-18? ¿Cómo está marchando en esa categoría? ¿Qué equipo es el puntero cuando aquí avanza Guaraní? Atención Delgado, ahí está Delgado, tiene la pelota, tiene compañía de Franco, prefiere cruzar para Sánchez, tiene que correr Sánchez, ahí está llegando al balón entonces Daisy Sánchez, toca en forma errónea, saliendo Genes, o era Benítez, recupera Galeano, carga Guaraní. Balón que va dominando Espinosa. Aquí trató de enganchar Delgado. Parte final del compromiso. En la sub-18 no es excepción, Junior. Olimpia es el que lidera la tabla de posiciones con 22 puntos. Le secunda General Caballero con 20, Cerro Porteño con 19. El Sportivo Luqueño que tiene 16. Tacuarí 15, Libertad 12, Guaraní 10, Nacional 8, Trinidense 6, Ameliano 6, Resistencia 2 y Guaireña el último con 1 punto. Bueno, Coronel, segundos finales del partido, a la carga Libertad que quiere ganar. Portillo, aguanta Portillo, giró Portillo, ¿con quién juega? Dice Portillo, vení, le dijo a Cortaza. Ella ya juega con Ramonita. Ahí está Ramona para Benítez que toca al medio, se perfila para el remate. Cortaza no, abre para Coronel. Se va el partido, Claudia. Sí, se va un partido que veníamos diciendo que teníamos altas expectativas del mismo y en definitiva para mi gusto no defraudó, pero quizás
se le podría exigir un poquito más al equipo aborigen, que como había dicho, tenía o tiene con qué hacerle frente a cualquier equipo por algo. Solamente perdió un solo partido. Entonces el resultado final, 1-1. Aquí terminó el partido, 1-1, Guaraní Libertad Limpeño. Un gusto, Claudia. Un gusto, Junior. Será hasta la próxima. Gran abrazo para todos.